Bueno, estamos en una nueva charla de este Olvier IG en vivo. Es una forma de seguir conectados un poquitito más cerca, más allá de que el programa sigue a full. Y por suerte vamos mostrando inclusive en el programa todo lo que vamos haciendo en estas charlas, en estos encuentros, los días miércoles. Hola, hola a todos los que se van sumando. Hoy vamos a tener otra charla rica, rica en muchos aspectos porque tenemos el gustazo de charlar con un personaje muy importante dentro del mundo cervecero. Y bueno, vamos a invitarlo. Él se llama Marco Málaga. Cuando él me mande su manito, de alguna manera nos vamos a conectar. Hola, perrota y fiel. Gracias a todos los que se van conectando. Quiero decirles que el próximo fin de semana, con todas las fotos que fueron mandando y videos, todos los entrevistados en el Brick Brew del día sábado, Topi se mandó una compilación espectacular que va a salir el día domingo y bueno, también va a estar en YouTube y vamos a seguir compartiéndola. La idea es de estos vivos hacer charlas distintas, quizás conociendo otros perfiles de personas que hoy por hoy son muy importantes en este mundo cervecero. Marco Málaga tiene realmente una gran trayectoria y me va a interesar mucho tratar con él sobre todo dos o tres puntos muy importantes que no los voy a adelantar. No voy a adelantar, no quiero estar chusmeando todo de antemano. Ahí estamos con Marco Málaga, que me acaba de enviar esa solicitud. Y a ver si nos podemos conectar con Marquitos. Ahí está, me parece que está entrando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué lindo Ah, verte, qué lindo igualmente. verte. Bueno, para mí, y tanto para Topi también, y para todos los que están del otro lado, el tenerte aquí para charlar un ratito es muy importante. Tenés una experiencia de vida muy rica. Voy a hacer, como hice con Marcelito Cerdán, una presentación formal, cortita, pero para darte el primer puntapié en esta charla que vamos a tener. Dale, Bueno, buenísimo. muchos ya te conocen, pero bueno, para aquellos que no, Marco Málaga es ingeniero en alimentos de la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú. Él es peruano. Es Master Brewer de University of California, Davis, en Estados Unidos. Se desempeñó en diversas posiciones y llegó realmente a un grado muy alto, ya lo vamos a hablar, en una empresa impresionante a nivel mundial, Push InBev. En realidad todo el nombre es Anheuser-Busch InBev, creo que más o menos es así, entre 1998 y 2011. Estuvo en cervecerías de Estados Unidos, en Argentina, en España, en Italia. Y en la actualidad, nada más y nada menos, es maestro cervecero y propietario socio de tres increíbles cervecerías artesanales independientes. Una es Occidenta, que la queremos un montón, que la vimos nacer, es santafesina, argentina. La otra es Siete Vidas, Perú, y Gravity Brew Lab, que es en los Estados Unidos, donde te encontrás ahora. Hola de nuevo, Marco, qué gusto tenerte. Gracias, Grace, por la invitación. Muy contento. Bueno, tenemos una charlita interesante en la hora que Sí. viene. Voy a abrir una cervecita. Bueno, yo te doy permiso. Yo voy a guardarme para el final porque si no, pierdo un poquitito la atención de lo que tengo que hablar. Así que vamos a disfrutar. ¿Qué te estás abriendo? Vamos a arrancar así totalmente disparatado la pregunta. ¿Qué estás abriendo? Esta Me es imagino. una cerveza, de hecho es una de mis favoritas. Es una quadruple Apa. que tiene un blend pequeño de una Creek belga. Es hecha por la cervecería Omegan de New York. Omegan, Creek estuvimos en Omegan. Escúchame, Marco, estamos muy conectados. No se puede así. No, no se puede así. El programa pasado repetimos Omegan, porque hubo mucha gente que no la vio. Así que, mira, y vos estás abriendo Omegan. Buah, Así es. increíble. Sí, me encanta. Entrelaces, qué buena, muy buena. Nosotros estuvimos en la World Beer Cup, donde ellos ganan como
mediana cervecería, el puesto más alto, y Ujú. por eso fuimos a hacer nota porque justo coincidió, bueno, nuestro recorrido. Pero yo quiero arrancar con tu historia. Vos sos un apasionado desde muy chiquito, y me gustaría que empieces a contarla. Sí, bueno, la mía es una historia rara realmente porque, para comenzar, no he conocido a nadie que haya tenido una historia similar. La mayoría de mis colegas, ¿no? De los amigos que nos están viendo también, que son cerveceros, comenzaron su interés por la cerveza ya un poco más grandes, digamos, ¿no? Incluso la mayoría tiene otras profesiones que no son relacionadas a la cerveza. Hay muchos abogados, economistas, contadores, ingenieros mecánicos, etcétera, que acabaron haciendo cerveza porque es lo que les apasionó en la vida, ¿no? En mi caso, mi historia comienza muy chico. Como alguna vez te conté, creo que tal vez tenía 12 años o 13 Increíble. años cuando comienzo a interesarme por la cerveza, ¿no? Entonces, mucha gente dice, "Oye, ¿cómo tan pequeño, no? O sea, ¿qué cosa? ¿Tomaba cerveza? ¿Te daban cerveza en casa?" No, la verdad es que mis padres mi viejo siempre tomó birra y hasta ahora lo hace. Está muy bien de salud, felizmente, y bueno, eh, a los 12 13 años ya no se vio un poquito, pero de hecho que la había probado de mucho antes. No sé qué tan pequeño, pero a lo mejor a los 10 11 años doy mi primer sorbito, ¿no? Y digo, wow, ¿no? Esta cosa es algo especial. Pero realmente lo que a mí me llamó la atención era la parte social de la cerveza, ¿no? Cuando mi viejo llegaba al trabajo y se destapaba esa birra y le cambiaba la cara y se ponía contento. Eso creo que fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Mi papá era tomar una botellita y nada más, ¿no? Y bueno, de ahí empieza el interés y empiezo a coleccionar, recuerdo, eh, publicidades que sacaba la cervecería industrial de Perú, Ujú. la marca, bueno, cervecería Bacus se llama. Sacaba publicidades, justo en esa época me parece que fue que empezaron una campaña como de cultura cervecera, ¿no? Entonces hablaban de la historia, sabías que la cerveza se originó en Egipto, ¿no? En esa época se hablaba de que Egipto y Babilonia habían Claro, sido los primeros lugares, ¿no? Ahora se sabe que fue mucho antes, pero en por esa época supuesto, por recuerdo que supuesto. yo leía eso y me fascinaba, ¿no? Decía, qué interesante, ¿no? Una bebida con tantos años y, y bueno, ¿no? Entonces el tema de los lúpulos, ahí sacaron algunos artículos, yo los recortaba y los guardaba, ¿no? Y los volvía a leer, entonces como que chiquito ya tenía algo de información de qué cosa era el lúpulo, qué cosa era la... Estamos hablando de la secundaria y Sí, ya sí, casi, bueno, de a poquitito perfilándote en tu crecimiento, y se va a venir antes inclusive de terminar qué carrera querías seguir, tu primera cocción, o casi de la mano, ¿no? claro. O sea, bueno, llegó un momento en que dije, qué interesante, esto me parece algo que me gustaría hacer, ¿no? O sea, porque ya a los 13 14 años te empiezan a preguntar eso y realmente uno tiene que empezar a formar su decisión, ¿no? Y ya a los 15 años yo ya decía que quería ser cervecero, ¿no? Cuando mis amigos decían, yo quiero ser doctor, yo quiero ser trapecista, Vos bombero, lo que querías sea, ser yo decía eso. cervecero, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué es eso, no? ¿Cómo se hace, no? Y decía, la verdad ¿Y es que no dónde se tengo idea. estudia? ¿Qué se estudia? Claro, Porque en ¿qué es realidad estudio? en ese momento, Claro, y entonces no tenía mucha idea, pero ya como, obviamente, medio que estaba decidiendo en broma y en serio ser cervecero a los 15 años, empecé a averiguar qué tenía que hacer para llegar a eso, ¿no? Entonces averigüé que había universidades en Alemania o en Inglaterra, en Estados Unidos, y en España también recuerdo que había una en esa época, ¿no? Ahora hay más, pero en esa época había una universidad que tenía un programa de cervecería, ¿no? Entonces, bueno, de hecho el Perú en los 80s, a fines de los 80s, que es esta época, era un desastre, ¿no? Economía, también me parece que en Argentina tampoco estaba muy bien en esa época. Eh, bueno, pero bueno, el pensar en viajar a estudiar afuera del país era imposible, ¿no? impensado, sí, sí. Impensado, ¿no? Entonces, bueno, elegí esta facultad en una universidad muy buena en Perú, es una universidad estatal que tiene un programa, bueno, todas las carreras que tienes están relacionadas a la agricultura y tienen esta facultad de ingeniería y ciencia de alimentos. Entonces, bueno, quedaba muy cerca de la casa de mis viejos, así que fue como algo lógico el querer ir ahí
ingresar no era sencillo, o sea, tuve que prepararme bastante y finalmente logré ingresar y bueno, cuando también me preguntan en la universidad, ¿no? ¿Y para qué has ingresado acá? Digo, bueno, para hacer cerveza, ¿no? Entonces, de Te hecho, decían el loco de la cerveza. me decían el loco de la cerveza. De todos los proyectos, o sea, de hecho, desde que ingresé hasta que me gradué, todas las cosas que hice fueron relacionadas a cerveza. O sea, por decir, si había uno de mis proyectos finales, que era un proyecto de negocios, tenías que desarrollar un negocio, fue el negocio completo para la instalación de una microcervecería en el año 95, ¿no? Por decir algo. Mi tesis de grado fue el uso de enzimas amiloglucosidasas en la elaboración de cervezas de bajas calorías, ¿no? O sea, como decir ahora las cervezas Brut, ¿no? O sea, yo en el Claro. 96 ya usaba esas enzimas, entonces, y bueno, hice ese tipo de cosas, ¿no? Análisis de Acá te maltas. están diciendo grosso, hay muchos mensajitos y yo lo agrego grosso, grosso, tipo que pensó desde el vamos, pero bueno, relacionado con esta locura, en ese momento cuando vos das estos primeros pasitos, vos me decías, acá no puedo decir fuera de cámara, sino por WhatsApp privado, me contabas que tus primeras recetas en realidad estaban emparentadas con las cervezas industriales, porque no había información, ¿no? Exacto, o sea, el concepto de cerveza artesanal no estaba muy formado en Latinoamérica, definitivamente nadie hablaba de eso, ¿no? Entonces, eh, de hecho, en la bibliografía que yo conseguía, en esa época no había, el internet era muy básico, ¿no? En 92, 93, cuando comencé a hacer cerveza, lo que conseguía era básicamente libros que conseguía en la biblioteca de la universidad o en las cervecerías, que como era estudiante de la universidad, tenía acceso a las bibliotecas de las cervecerías industriales. Claro. Y unas bibliotecas fantásticas, ¿no? Y de ahí empecé a aprender sobre el tema de la cerveza, ¿no? A la par que iba estudiando, digamos, la base de la ciencia de alimentos en general y la ingeniería. Pero bueno, las primeras 5 cervezas que hice al menos fueron todas copias de cervezas industriales, ¿no? O sea, Claro. con decocción de adjuntos, arroz, maíz, ¿no? Y uso de malta de 6 hileras, de 2 hileras, lo que podía conseguir de las malterías allá, ¿no? Entonces eran básicamente copias de cervezas industriales. Y luego de hacer Buenísimo. esto, también digo, bueno, ahora que ya sé hacer estas, me empezó a llamar la atención lo que leía en bibliografía también acerca de cervezas ales, ¿no? Y empecé a hacer ales cuando me trajeron unas levaduras de fuera, y así empezó, ¿no? Así empecé a conocer otros sabores, y empecé a hacer también mis propias pale ales o las IPAs de esa época, que eran IPAs mucho más suaves, ¿no? Serían como las pale Claro. ales de hoy, eran las IPAs de esa época. Y yo probaba mis cervezas y realmente no había nadie con quien Comparar, claro. ¿Con quién parar, ¿no? charlarlo, no? ¿Con quién? O sea, sí, sí, lo charlaba con mis amigos o con Sí. mi familia, ¿no? Mi viejo le encantaba mi cerveza. Yo nunca tomé una cerveza tan rica, no sé qué cosa ¡Ay, es, pero qué está buenísima, ¿no? bueno! ¡Ay, qué bueno para vos! Que tu Claro, viejo haya sido puntual en todo esto y que encima valore tu producto, ¿no? Tu producto que recién nacía, recién. claro. Sí, no, él Ujú. siempre dice que de las mejores se acuerda, incluso de algunas cervezas que hice en esa época, ¿no? Qué Pero bueno, no había con qué genial. comparar, ¿no? Porque nadie más hacía, ¿no? El concepto de cervecero casero no existía. Yo hacía cerveza en casa y era un loco, ¿no? Tenía todo el equipo, mi equipito como los de ahora, igual, ¿no? Pero sí existían los cerveceros caseros en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y empecé a recibir ya un poco más de información, cuando mis amigos viajaban, tenía algunos amigos, algún tío que viajaba al extranjero me traía lúpulo, me traía levaduras y algunas botellitas de vez en cuando de algunas Ajá. cervezas artesanales de Estados Unidos, y ahí es cuando empecé a ver la luz, ¿no? Dije, wow, o sea, son verdad, estas cervezas son increíbles, ¿no? Existen, puedo Sí, hacerlas. claro, claro. Entonces, bueno, eso, digamos, termino en la facultad en el año 96 y tuve la suerte de ser contratado prácticamente ahí nomás, ¿no? Saliendo, porque en ese año abre una cervecería artesanal, la primera cervecería artesanal en el Perú, que fue Ajá. adelantada a su época, ¿no? En el año 96. No sé, en Argentina me parece que había una, tal vez, o dos, en esa época, Sí, ¿no? sí, sí. Eso, Estábamos dando los primeros pasos. Sí, sí, sí. bien, ¿no? Entonces, en el Perú, una situación también económica muy complicada, abre esta cervecería, una inversión alucinante hicieron, y trajeron a un cervecero de los Estados Unidos.
y él quería un asistente, ¿no? Entonces el asistente fui yo, me acabaron contratando, y pues, bueno, seguimos siendo muy amigos. Él regresó a los Estados Unidos, Jay Pral, no sé si lo conoces, pero trabaja con Richard en Hofsteiner. Claro, claro, me suena, por eso me sonaba el nombre, creo que lo ha nombrado en varias oportunidades, Richard, con el que Claro, vamos a estar hablando la semana que viene. Sí, sí, claro. Entonces él fue un pilar, digamos, en mi formación, ¿no? Porque es la primera persona, el primer maestro cervecero que yo conozco de verdad, ¿no? Porque claro, en ese momento no había conocido a uno y no sabía más o menos qué, bueno, obviamente ya sabía hacer cerveza, yo también, pero él claro. tenía una visión mucho más craft de lo que yo podía tener, ¿no? Entonces él también me alienta para que siga estudiando y bueno, por eso decido ir a Davis, que voy a fines del 97, ¿no? Ah, Previamente te había comentado también por mensaje que, bueno, yo termino el año 96, empiezo a trabajar, pero me tomo también unos meses medio sabáticos, porque yo tenía otro sueño, ¿no? Aparte sí. del de la cerveza. Te voy a decir algo, antes de que lo digas, te voy a decir Ajá, algo. Hay un franquiciante de Blest que ha tenido una muy buena carrera en la misma pasión que vos, que es el Blest que está en Palermo, en Buenos Aires. Fernando, ahora sí, contalo. bueno, no sé si es lo mismo, pero, o sea, lo que yo quería hacer, y de hecho hacía desde muy chico, bueno, o sea, a los 11 años empecé a hacer skateboard. Yo hacía mucho skateboard, estaba todo el día en la patineta Sí, sí, y sí, en la universidad también, ¿no? En la universidad sí. estaba digamos, no me movía caminando, sino me movía en skate, ¿no? A todos lados. Y siempre me han gustado los deportes de tabla, y uno de los deportes que empecé a hacer también bastante era el snowboard. Y Ese es bueno, el que hace él, ese es el mira, que bueno, hace él, créeme, lo dejó por la cerveza. sí, para mí fue como que, yo sabía, o sea, era decente, digamos, decente para nivel sudamericano, ¿no? O sea, de hecho, Sí, competía en Chile, había ganado varias medallas y como que tenía ese sueñito de querer hacerlo de forma profesional, ¿no? Yo ya claro. estaba muy viejo ya también, de hecho, cuando salgo de la universidad tenía 23 años, casi 24, que para snowboard es ya una edad como de salida, ¿no? Ah, Eh, mira, sí, ah, sí, o sea, mira. los profesionales generalmente cada vez son más jóvenes. En esa época tenían 18, los mejores, ¿no? 18 hasta 22, ya a los 24 ya estabas como fuera, ¿no? Ahora son más chicos. Pero bueno, me fui a hacer eso y de hecho conseguí auspiciadores, ¿no? Sponsors en Estados Unidos, que no es fácil, ¿no? Estuve compitiendo por 4 meses en California principalmente. No gané nada, obviamente, no, me di cuenta que no podía vivir de eso, pero me divertí mucho, ¿no? Y eso también como que fue un logro realmente, el estar ahí, el participar, el tener auspiciadores, y Sí, el sí. también me ayudó a mejorar mi inglés, a tomar mucha cerveza artesanal, que a lo mejor también influyó en que no vaya muy bien en, en el deporte. Me parece, ¿no? Pero, Los zigzag. pero bueno, ¿no? Me dio la confianza de que podía también estudiar en los Estados Unidos, ¿no? Que me hizo conocer la sociedad de acá de los Estados Unidos, y que había muchos prejuicios, ¿no? Cuando uno o al menos yo en Perú, desde chico me hablaban de lo mala que era la sociedad de Estados Unidos, y que la familia no existía, y que todos eran egoístas, etcétera. Y cuando llegué era todo lo contrario, ¿no? Gente muy Cálida. amigable, muy familiar, cálida, todo. Entonces, wow, ¿no? Qué lindo esto. O sea, realmente nada que ver con lo que creía, Y te o me habían habían tratado de planteado. hacer. Exacto. Entonces, eso también me animó a ir a la Universidad de California en Davis, a hacer esta especialización en cerveza. Postulé, me aceptaron. Y bueno, fin del 97 hasta mediados del 98 estuve haciéndolo. Y bueno, de hecho fue una de las experiencias también más enriquecedoras que he tenido, ¿no? En mi vida. Estar ahí A aprendiendo de... partir de toda esta experiencia y formación que fuiste acrecentando, surgen más oportunidades laborales, Sí, sí, ¿no? sí. Con anécdotas incluidas. Sí, sí, de hecho, en esa época eh, la cerveza artesanal estaba teniendo también un boom bastante interesante en los Estados Unidos. La cerveza artesanal ha tenido
varias olas, ¿no? Una ola muy fuerte en los 80s, que luego se frenó a inicios de los 80s, luego un crecimiento muy fuerte en la segunda mitad de los 90s, y que luego, llegando el año 2000, se frena, y pasan Ajá, varios años hasta que, en esa época, por ejemplo, yo me acuerdo que el porcentaje del mercado en los Estados Unidos era como el 3%, era como Argentina. claro. O sea, Kraft en Estados Unidos era el 3%. Y se frena, iba creciendo, ¿no? Pero se frena alrededor del año 2000, y luego, como el 2005, 2006, vuelve a pegar otro repunte, llega como hasta el 6%, se frena, y luego en el 2011, por ahí, vuelve a despegar y llega hasta lo que es hoy, ¿no? El 13%. ¿No? Entonces Claro. había muchas cervecerías, de hecho ahí fue el primer Craft Beer Conference que voy, fue en Atlanta en el 98, conocí mucha gente y bueno, tuve muchas ofertas de trabajo en esa época. De hecho, hablé con cervecerías de Sudamérica también con Kunzman, de Chile. Ajá. Me ofreció trabajo. Armin Kunzman estaba justo haciendo su nueva cervecería. En esa época todavía eran independientes. Eh, y bueno, él no tenía idea que iba a crecer tanto, ¿no? Pero bueno, esa fue una oferta. Luego tuve otra oferta de trabajo de México, de una cervecería que ya no existe, me parece, pero tenía varias, era como la más grande en México en esa época, tenía varios brewpubs, ¿no? En esa época el concepto de la cerveza artesanal estaba asociado a un restaurante. Era como, Ajá. como Sí, una sí. cervecería, Un eh, brew eh, pub, o sea, un brewpub, vos veías exactamente, dónde cocinaban y exacto, exactamente. sí, sí. Y la cerveza se vendía solamente ahí, no había venta en otros lados, ¿no? Ujú. Entonces, esta empresa en México tenía varias cervecerías y bueno, querían que yo vaya a la cervecería principal, que era la que estaba en el DF. Entonces, bueno, era una oferta que tenía ahí, no la había aceptado, ¿no? Y luego llegan a la, a, a la universidad, llega un grupo de Anheuser-Busch, de AB, la empresa en esa época era también la más grande del mundo, no era tan Ajá, grande como es ahora, ¿no? Porque tenía más o menos el 10% del mercado mundial, principalmente por el volumen que hacían en los Estados Unidos, ¿no? claro. Pero bueno, llega el director técnico, que era como el maestro cervecero más importante de la empresa, da una charla y después de eso habla, bueno, entrevista informalmente a varias personas y le dice a mi profesor, le dice, quiero entrevistar a tres, ¿no? Tres, tal, 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 y Marco, ¿no? Entonces me incluye en ese grupo de que querían entrevistarnos, eh, Ujú. teníamos que ir a San Luis, ¿no? A la central donde está el headquarters, ¿no? La central de la empresa. Entonces mi profesor me dice eso, y en esa época yo tenía el pelo largo, me veía hasta por acá. Me dice, Marco, es una oportunidad única en tu vida, me dice. Empieza a ir a la entrevista, pero, y lo que tienes que hacer, me dice, es cortarte el pelo, ¿no? Ay, Dios, Y le decía, pero cortarme el pelo, ¿no? Es que tienes que cortarte el pelo porque ya son muy serios y eso puede influir. Entonces, no le... negativamente, Sí, claro, sí, sí, o claro. sea, de hecho, después me di cuenta que sí, tenía mucha razón. En el momento yo era un chico de 24 años, había tenido el pelo Ay, como sí, lo peor 20 que te años, pueden tenía que decir, cortar. cortate el pelo. Claro, entonces, Total. bueno, le hice caso a medias, ¿no? Fui ahí a una peluquería después de mucho tiempo y me cortan a la mitad, ¿no? Me quedó así medio corto, medio largo. Medio tipo Beatles. Sí, exacto, medio vintage. Y bueno, fui a la entrevista y me fue bastante bien y me ofrecieron también una posición. Eh, entonces estaba entre las ofertas que me habían dado, ¿no? Que era increíble porque, o sea, yo nunca había pensado quedarme en los Estados Unidos, siempre había pensaba que iba a terminar de estudiar y regresaba y iba a tratar de hacer vida en Perú, ¿no? En ese Claro. momento tenía opciones, ¿no? Entonces, Marco, te está escuchando Marcelito Cerdán y está preguntando quién era No, Pasarela. si él era Sí, pasarela, ¿quién tiene era? Pasarela le hacía cortar el pelo. Ah, creo está que, bien. creo que no era Topi, tan Topi, que largo. la tiene más clara que yo, es una gastada por el corte de pelo. Sí, sí, Está bien, está bien. Bien, pero bueno, Marcelito, no, era querido. una situación, digamos, increíble, ¿no? Un chico que recién acaba de la universidad, tener opciones de muchas ofertas de trabajo en diferentes cervecerías, era un halago y una tranquilidad también porque
venía pues de una situación bien complicada de plata, ¿no? Así que bueno, empecé a, dije, Claro, bueno, en ¿qué una opción tomo, empresa no? peso pesado, claro, era Claro, ¿qué un opción cambio tomo? total de vida. Claro, bueno, la opción de Anheuser-Busch, si bien era, ya para ese momento ya mi corazón era totalmente craft, ¿no? Después de haber estado meses ahí, haber ya, bueno, años obviamente haciendo cerveza en casa y todo, yo a Budweiser la veía como el demonio, ¿no? Eh, pero bueno, pensándolo bien, con la cabeza fría, dije, no, o sea, si realmente quiero seguir en esto, aprender y comenzar de abajo, ¿no? Porque eso es lo que me decían, tú vas a comenzar como un supervisor de piso, de producción, y Claro, de ahí las oportunidades son tremendas, ¿no? Una empresa que tiene 30, en esa época tenía 30.000 empleados, ¿no? impresionante. Claro, entonces tomé esa porque quería la cosa más difícil, ¿no? Diciendo, ahí tengo la opción de realmente demostrar quién soy, tratar de llegar a lo que más pueda, ¿no? Entonces Ujú. llamé a Kunzman y le dije, no, ¿sabes qué? Estoy tomando esta, qué bueno, Marco, esperemos que nos veamos en el futuro. De hecho, lo he visto varias veces a Armin luego, ha ido a Occidenta también. Eh, y llamo a los de México y los de México me dicen, no, pero ¿cómo así? Te necesitamos acá. Entonces le dije, no, la verdad es que me están pagando más, ¿no? Les lo dije por darles una explicación un poquito más, Sí, 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 contundente, como diciendo, claro. déjame que me vaya porque vos no me vas a poder pagar Claro. más. Y Claro. después no era más, no era como 30% más, no era tampoco, pero entonces me dijo, espérate, déjame hablar con mi socio, te vuelvo a llamar. Me vuelve a llamar y me dice, mira, te damos, era 20% más de lo que me ofrecía Budweiser. Te damos un departamento en Ciudad de México, Ah, no te puedo creer. un auto pagado por la empresa, que nada de eso me daba Budweiser, y después de un año puedes elegir irte a Cancún, a la cervecería de Cancún. Entonces tenía 24 años y me estaba ofreciendo trabajar un año en Ciudad de México con todos esos beneficios y después me iba a Cancún a vivir en una cervecería, Impresionante. ¿no? ¿Y qué Entonces, pasó? bueno, tuve un día de dificultad, de decisión, y al final lo llamé y dije, mira, está buenísimo, lo que me ofrece es increíble. Yo me imaginaba ahí en Cancún bailando y Y sí, 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 muy dije, no, difícil. ¿Qué toma de la verdad es que decisión? era muy difícil. Y bueno, de hecho, la persona que luego toma esa posición fue Jay Pral. Porque yo le digo, cuando le digo, mira, no puedo tomar el trabajo, pero tengo la persona correcta para usted. Ay, encima diste laburo. O sea, Claro, encima claro, Jay ayudaste. estaba en Perú y bueno, era como que pasó de un país latino a otro país latino, más cerca de casa y se cerró. Sí, con más beneficios y un montón de cosas, y esos son gestos que valen mucho, y yo soy una crédula que con realmente los gestos buenos todo vuelve, Marquitos, porque es así. Bueno, entraste en esa mega empresa que, como decís vos, hoy por hoy sigue siendo enorme y más, y ahí tuviste que ir desde abajo subiendo, pero subiste y llegaste a un nivel altísimo dentro de la empresa. Sí, sí, de hecho fueron muchos años, ¿no? Bueno, más de 14 años que estuve con ellos. Increíble realmente, o sea, sí, yo siempre he estado en la parte de técnica, en la parte de producción, ¿no? Entonces comencé como eh, supervisor de turnos. En estas cervecerías tan grandes trabajan 24 horas al día y yo tenía turnos rotativos, o sea, por 2 o 3 años hice turnos una semana en la tarde, otra semana en las noches, otra semana en la mañana, y así, ¿no? Era muy difícil, los días libres eran martes y miércoles, Muy sacrificado. claro, jueves, exacto, ¿no? Pero bueno, era el momento, ¿no? En esa época uno tiene esa energía y esas ganas, y bueno, perdón, de supervisor de operaciones, pasé a ser gerente de área, de gerente de área asistente cervecero, de asistente cervecero a maestro cervecero, todo eso en un lapso de varios años. Y luego me empezaron a mandar a diferentes países del mundo. Y bueno, yo he trabajado con. En esa época, Anheuser-Busch trabajaba con muchas cervecerías en sociedad o bajo licencia con la marca Budweiser en diferentes partes del mundo. Entonces he trabajado con gente de Guinness, de Labatt's en Canadá,
en España con Damm, en Italia con Heineken, con Peroni también, en Rusia con Heineken, en Alemania con Beck's, bueno, con diferentes cervecerías y cervecerías en Bélgica, en Suiza, en Japón, ¿no? O sea, me mandaban a todos lados básicamente a ver temas técnicos, y bueno, también de pasada pues aprendía lo que hacían ellos, ¿no? En algún momento en esta etapa donde fuiste maestro cervecero, eh, ¿ahí aportaste algún cambio en alguna receta? ¿No había forma? ¿Era todo muy estructurado y no tenías ningún tipo de injerencia a la hora de armar eso? ¿O cómo fue? No, sí, bueno, hay marcas que son, digamos, que tienen perfiles muy definidos, ¿no? Como Budweiser, por ejemplo, ese perfil de sabor es un perfil, si bien con los años se va modificando levemente, y sí, después de 30, 40 años la cerveza puede ser un poco diferente, pero digamos que son perfiles que en un lapso de tiempo son muy, muy definidos, ¿no? Esas cervezas lo que básicamente uno quiere lograr es que sean lo mejor posible. Como un concepto, digamos, uno tiene ese concepto, te llegas a formar ese concepto en la mente de cuál es la Budweiser ideal, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo lo hago con mis propias cervezas, ¿no? ¿Cuál es la 449 ideal? La imagino en la cabeza, luego cuando la pruebo digo, acá nos faltó esto, le falló lo otro, etcétera, ¿no? Y siempre hay algo que mejorar, o sea, nunca se llega a esa cúspide, ¿no? Entonces, sí, estas cervecerías sí tienen algunas, de hecho, Budweiser en esa época tenía más de 150 marcas diferentes. Ajá. Todo, había un programa de desarrollo de nuevas cervezas que era constante, ¿no? Entonces, en esos desarrollos sí participaba, pero no como único cervecero. Esos Ajá. desarrollos en las empresas grandes, que de hecho es una de las diferencias principales y que define a la cerveza artesanal, es que la cerveza artesanal tiene personalidad. Tiene la personalidad del cervecero o las pocas personas que participan en el desarrollo, ¿no? O De, sea, por de ejemplo, eso, de eso es a lo que yo me refería, Marquito. Yo te imagino en esas mega empresas que son literalmente industriales y que van a buscar como, me hace acordar a mí como locutora, hay radios que buscan que las voces de las locutoras o locutores sean exactamente igual para que uno no distinga quién está al aire, sino que lo que importa es el concepto de la radio, claro, ¿está? sí, Y que no tenga la marca en la voz, ¿no? De personal. Me imagino lo que fue cuando, no sé, te topabas con alguna de estas más pequeñas dentro de esta gran industrial que vos podías meter mano y ni me quiero imaginar el día que dijiste, bueno, me toca poner lo mío con mi claro. espíritu. Wow. No, de hecho, o sea, sí habían cosas que puedes hacer, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí me gustaba, por ejemplo, de todas las cervezas Budweiser del mundo, que en la época en la que yo estuve llegaron a haber como 30 diferentes lugares que hacían Budweiser, todas esas cervezas iban semanalmente a San Luis y eran degustadas por el panel de degustación principal y te Ujú, calificaban, ¿no? Te ponían un puntaje y todos los cerveceros querían ser la mejor. claro, Entonces, cuando claro. me daban a mí generalmente alguna cervecería X, era justamente para eh, eh, lograr que esas cervezas mejoren, ¿no? Yo tenía esa ¡Qué fama. orgullo! ¡Qué orgullo! Sí, Y eras el loco de la cerveza desde chiquito, así claro. que está bien que te pase eso. Bueno, pero bueno, llegamos al momento en donde vos decís, bueno, voy a tener mi proyecto. ¿Cuándo es esto? Bueno, realmente no comienza por ahí, comienza Ah, cuando, a ver, todo medio que cambia cuando llego a Argentina, ¿no? O sea, llego a Argentina en el año 2005, con este periplo, digamos, mundial, llego a Argentina y estoy 3 años en el maravilloso país que tienen. Y bueno, no solamente me enamoro de la cultura, sino que me enamoro de una santafesina. sí, yo te iba a decir, la hiciste completita. Sí, sí. Así que, bueno, a mí el año 2009
la empresa, de hecho, en el año 2008 es comprada por InBev, ¿no? Y pasa a ser AB InBev. Eso pasa cuando yo estaba en Argentina y, de hecho, en ese momento incluso dudé si yo iba a seguir trabajando porque una de las primeras cosas que hizo la nueva empresa fue despedir a un 20% de los empleados, ¿no? Es parte de lo de, bueno, digamos, de la forma como operan y buscando sinergias, ¿no? Esa es la razón de las fusiones, ¿no? Triste. Te voy a hacer un paréntesis, porque vos nombraste 2008 y yo soy traga, estudiosa, leo lo que me mandan, y en el 2008 estuviste colaborando con Somos Cerveceros. Ah, sí, claro, justo se dio. De hecho, bueno, Sácate. el año 2005 yo llego a Argentina y conozco a Marcelo Gil, ¿no? Que es mi socio en Occidenta. Lo conozco el primer día. Le mandamos saluditos a Marcelito, que seguramente está enganchado. Sí, claro, y bueno, nosotros empezamos a hacer cerveza en casa. Bueno, Marcelo luego me contactó con los cerveceros caseros de Santa Fe, que son todos muy buenos amigos y muchos de ellos tienen ahora cervecerías comerciales, ¿no? Artesanales en Santa Fe. Y bueno, el 2008 participamos en la organización de la primera reunión anual de Somos Cerveceros, ¿no? Qué genial. Que salió muy linda, toda la catación fue hecha en mi casa, que tenía, bueno, un espacio bastante bueno y grande como para hacerlo, así que hicimos una catación muy buena del primer concurso de Somos Cerveceros. Qué genial. Bueno, lo conoces a Marcelito y ahí es donde se enlazan y tienen la locura de empezar algún proyecto propio. Sí, no en ese momento. Realmente ahí lo que hicimos fue, Marcelo no tenía una idea de hacer cerveza comercial. Él quería aprender a hacer cerveza porque le gustaba la idea y la cerveza que había hecho siempre había salido mal. Entonces, y pidió que le enseñe, ¿no? Le dije, bueno, lo hacemos, pero la condición va a ser que nunca vamos a vender una sola gota de cerveza. Esa fue la condición. No te puedo creer, no te puedo creer. Porque, bueno, todos los cerveceros caseros, muchos están acostumbrados a hacer la cerveza, venden un poco para financiar su siguiente lote, ¿no? Y se toman una parte, ¿no? Yo le dije, no, Marcelo, esto es para que no nos invada ese espíritu comercial y que no tengamos límites de creación, tiene que ser algo que solamente lo vamos a tomar nosotros con nuestros amigos y nunca vamos a vender nada. Así que bueno, aceptó. Están del otro lado escuchando. Deben Claro. Increíble. Claro, y durante 3 años hicimos más de 200 producciones. En algún momento llegamos a tener 10 cervezas diferentes. En casa tenía 10 choperas diferentes. Pues Marcelo, entre otras cosas, entre muchas de las cosas que hace, él fabrica choperas. Entonces teníamos choperas por toda mi casa conectadas, barriles de diferentes cervezas. Así que era el paraíso, ¿no? Era realmente muy, muy divertido, muy bizarro también, ¿no? La gente entraba, no entendía qué pasaba. ¿Sí? Esto, ¿no? Tú vendes, ¿dónde está la... ¿Cuál es el negocio? ¿Qué negocio? Claro. No hay negocio. Claro, entonces, bueno, eso también, el hecho de no tener una presión comercial hacía que hagamos cervezas que eran, digamos, muy costosas, inescuchadas, muy largas para procesos muy largos, ¿no? Entonces, nosotros ganamos, por ejemplo, el concurso de acervas de Brasil. Empezaron a presentarse antes, o sea, cuando empezaron toda esta historia. La única competencia que participamos, ganamos medalla de oro. ¿Con qué birra? Con una Hefeweizen, una cerveza de trigo estilo alemán. Mira. Entonces, en la competencia hubieron tres categorías solamente, recuerdo, y bueno, ganamos una de ellas, ¿no? Medalla de oro. ¿Ya tenían nombre? ¿Qué nombre tenían en ese momento? ¿Cómo se presentaron? Cervecería Guadalupe, porque estábamos en un barrio muy bonito en Santa Fe que se llama Guadalupe. Ah, mira. Claro, entonces, bueno, en el 2009 la empresa me devuelve a los Estados Unidos, o sea, sí me mantuvo, ¿no? Y no solo eso, sino que me ascendieron rápidamente y llegué a ser el director cervecero de Norteamérica. En esa época fusionaron Canadá y Estados Unidos como una unidad de negocio, y entonces yo estaba a cargo de 18 cervecerías.
Eran 12 en Estados Unidos, 6 en Canadá, una planta de lúpulo, 2 malterías y una planta de arroz, procesador de arroz. Entonces, todo eso veía yo, ¿no? Tenía más de 10.000 personas, en teoría, a cargo mío. Los números eran monstruosos, ¿no? Para que te hagas una idea, el presupuesto de mantenimiento y de ampliaciones de capital era $700 millones al año. Eso manejaba yo, eso definía yo, ¿no? Entonces, todos los proveedores querían venderme equipo, y yo, esta cervecería necesita esto. Pero era una cosa realmente impresionante, y lo hice por 2 años. Y en 2011 renuncio, y en ese momento ya sentía que había llegado a todo lo que quería en algún momento llegar en esta empresa, ¿no? Sí, pero perdóname, tenés un coraje. Yo soy media loca como vos no te preocupes, o sea, yo te puedo entender. Mi historia no es tan voluminosa, pero yo he renunciado para dedicarme a lo que amo, he hecho cosas así como vos. Pero Claro, bueno, yo creo que en ese momento estabas con tu mujer, chicos todavía no tenías. modelo, y eso era, ¿no? Eso era lo principal, porque ella quería, digamos, quería comenzar a formar una familia, Claro. y bueno, acordamos que yo iba a renunciar para tener familia, ¿no? Y justamente, ¿no? A los 6, 7 meses de haber renunciado, mi esposa quedó embarazada de mi primera hija. Qué bárbaro, qué Entonces, bárbaro. Cuando uno quizás en esas circunstancias se ata mucho más a un sueldo mm, garantizado, ¿no? Más en una exacto, categoría tan alta. claro. Pero bueno, ya te tiraste a la pileta, ¿y cómo siguió? Y bueno, ahí es cuando, de hecho, he hecho un montón de cosas en estos últimos años. eh, y me metí mucho en un negocio inmobiliario que tengo en Perú, que es también algo de lo que me siento muy orgulloso. Es un barrio privado que está en una zona montañosa, espectacular. Y de hecho es donde vivo cuando voy a Perú, vivo ahí, ¿no? Y lo sigo manejando, ¿no? Sigo siendo el gerente general de esa empresa. Y bueno, es una de las... Qué tipo amplio que sos. Yo creo que eso también porque ahora vamos a hablar de algo que me interesa puntualmente, ¿no? Yo creo que el hecho de abarcar y de diversificar cosas en tu cabeza también te da posibilidades de crear. Claro, Hoy por hoy sos socio, dueño y además brewmaster de 3 cervecerías ubicadas en 3 puntos del planeta diferentes. Y yo quisiera que me cuentes lo que es haber montado una cervecería en Argentina como Occidenta, haber montado una cervecería como Siete Vidas en Perú y montado Gravity Brew Lab en los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las diferencias a la hora de montar esas cervecerías? Y sobre todo la característica de cada uno, con un maestro cervecero apasionado que, bueno, seguramente tiene un montón de factores alrededor en cuenta a la hora de hacer la cerveza, pero que, bueno, el desafío de 3 historias que cómo son distintas, son iguales, se entrelazan. Bueno, contame. claro. Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosita primero, voy a prender la luz, que se está Bueno, bueno. bueno, dale. Ustedes del otro lado están mandando 1000 saludos, 1000 saludos. Hubo gente inclusive de Perú que estuvo saludando también. Bueno, muchos de Argentina. Estamos hablando con Marco Málaga. Marco Málaga, que me olvidé de decirle que se tenía que poner auriculares. Y Marcelito Cerdán, que estuvo con nosotros la semana pasada, me dice, seguramente no le dijiste, y a mí me retaba si yo no tenía Ah, auriculares. se escucha mal? Y se escucha distinto, o sea, es que el Ah, auricular te da un toquecito, ¿viste? Pero no importa, lo estuvimos manejando muy bien, Marquitos, muy bueno. bien. Bueno, contame, ¿cómo fue esta historia de las 3 cervecerías en 3 puntos distintos del planeta? Y bueno, todo lo que eso implicó. Bueno, comenzó primero como con las 2 cervecerías que no son las de Argentina, comenzó como un tema de consultorías, ¿no? Y la gente me llamaba para que les dé ayuda con algunos temas técnicos específicos. No lo hacía mucho, pero bueno, en algunos casos lo hice, y me hice amigo también de la gente con la que lo hacía, ¿no? Entonces, en algunos casos me ofrecían la posibilidad de asociarnos, y yo pues, siempre digamos, no me quería meter nuevamente, no estaba completamente seguro, pero
el bichito de la cervecería, ¿no? De la cerveza es algo que una vez que te pica, lo tienes para siempre, ¿no? Así Totalmente. que bueno, era algo que me jalaba mucho y ya el 2014, más o menos 2014, comienzo con Gravity, que de hecho también es mi socio Diego, que es también peruano, pero ha vivido casi toda su vida acá en los Estados Unidos. Eh, es un apasionado de la cerveza también, es un beer geek, no es un cervecero, es un tomador de cerveza y Y son los visionario. mejores, Sí, que sí, son los sí, mejores. visionario, ¿no? Porque él es el que, digamos, se imagina muchas cosas y me ha influenciado mucho en las cervezas que he hecho, ¿no? Con ¿Cómo son Gravity. las cervezas, cómo son las cervezas de Gravity? ¿Qué, Bueno, qué, qué podés decir? para comenzar, Gravity es una cervecería gitana, ¿no? O sea, no tenemos una cervecería física. Lo que hacemos es, bueno, de hecho, de eso se encarga Diego. Él busca las cervecerías eh, donde vamos a hacer la cerveza. O Y sea, hemos sos hecho, nómade. sí, pero no tan, digamos, un seminómade, porque normalmente hacemos un contrato por un cierto tiempo. Ajá, ajá. Y bueno, no, o sea, no es que hacemos una cocción aquí, una cocción, ¿no? O sea, normalmente Perfecto. es un año, pero digamos, a mí no me gusta mucho el tema de moverme porque me cuesta el, el- el entender los equipos, el afinar digamos, los procesos, y luego Diego siempre me cambia cuando ya está todo, digamos, Sí, 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 ya te adaptaste perfecto, y bueno, y me dice, vámonos vamos. a otro lado. Igual que un circo, ¿no? Levantar Pero la bueno, carpa. claro, con Diego, bueno, de las cervezas que le gustan a él y que me gustan a mí mucho son digamos, cervezas de vanguardia, ¿no? Y cervezas nuevas, tendencias que estén surgiendo acá en los Estados Unidos. Entonces, de hecho, ya del 2014, 2015, hacíamos cervezas sours con fermentaciones mixtas, o sea, kettle sours o fermentaciones sours con diferentes tipos de adjuntos, flores, miel, diferentes tipos de lúpulo. Nos metimos Mira un vos. tiempo a hacer New England IPAs cuando estaban recién comenzando, hace 3 4 años. Mm. Eh, tenemos una cerveza que es digamos, la más vendida, es una Saison bastante sencilla, pero es como bastante suave y rica para Miami. El clima de Miami es ideal. Eso es lo que te iba a decir. Ustedes están ubicados en Miami, que por suerte la última vez estuvimos recorriéndola y que vos junto a Occidentas hiciste hace muy poquitito, antes de toda esta pandemia, una colaborativa con Concrete y con Duckfish increíble que ya nos vas a contar. Está creciendo muchísimo Miami, está como apareciendo en el mundo de la craft muy fuerte, muy fuerte. Sí. Saltemos, antes de seguir con Miami, así nos contás de esa cocción colaborativa, saltemos a lo que fue montarla en tu país y lo que fue montar la cervecería en la Argentina y la comparación, porque supongo yo que en Perú como en Argentina tienen su lugar, no me equivoco, tienen su lugar, Sí, esas ya no correcto. son gitanas. No. Bueno, y cuáles fueron las coincidencias y las diferencias, ¿no? A la hora de ese Claro, emprendimiento. las coincidencias, bueno, o realmente cómo hacer para que funcione es realmente tener buenos socios, ¿no? Entonces es importante tener buenos socios para comenzar, que tengan funciones bien diferenciadas. O sea, por ejemplo, en el caso de Occidenta, yo soy el cervecero y Marcelo ve operaciones, todas las otras operaciones, ¿no? La parte Ujú. comercial inclusive, ¿no? Entonces yo no me meto en Occidente en la parte comercial. Eh, más que, más que nada, sí, veo algunos números, finanzas, algunas cosas, ¿no? Pero mi función es netamente de cervecero, ¿no? En el caso de Siete Vidas en Perú es una cervecería más chiquita. eh, Estamos haciendo alrededor de 10, 12 mil litros al mes. Nuestra proyección, veníamos muy bien antes de la pandemia, ¿no? Nuestra proyección era duplicar ese volumen este año, o sea, pensábamos sobrepasar los 20.000. Ahora no sé si vamos a llegar a eso, pero vamos a meterle Fe mucha y ganas. entusiasmo, fe y entusiasmo. Yo, viste, toda la energía para evacuar esta pandemia. Claro. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. En el caso de Siete Y Vidas,
Sí. Bueno, ahí sí veo más, veo no solamente la parte de cervecería, sino soy el gerente general, veo exportaciones, entonces esa cervecería está un poco más enfocada a exportar. Estamos en una zona franca, entonces el concepto de la cervecería es eh, poder exportar de forma sencilla a otros países, ¿no? Entonces sí estamos Claro. en los Estados Unidos y la idea es exportar a, bueno, todo el Pacífico y otras partes de Sudamérica, ¿no? Entonces, En cuanto a las recetas, Marco, ¿qué puntualmente me podés decir que diferencian las recetas de Occidenta, de Siete Vidas y de Gravity? claro, ¿Hay algún sí, punto? de hecho son bastante diferentes porque si bien el concepto de cerveza artesanal es el mismo en todo el mundo, cada país, digamos, tiene preferencia por algunos estilos, algunos tipos de cerveza, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En Perú no se vende casi nada de honey ales, ¿no? Cervezas con miel, no se venden. Entonces, en Argentina Mira, es súper fuerte, ¿no? En Argentina es claro. una cerveza de introducción. En cambio, en Perú la tienes ahí y ni siquiera la piden, ¿no? Tenemos una cerveza con miel en Perú, pero vende muy poquito. Voy a responder algo que están preguntando antes de que se vaya. Están preguntando qué está tomando una Omegan, una Sí, cuadrupelera, sí, se llama Tres Filósofos, Three Philosophers. Es sí. una quadruple tiene 2% de Creek, de una Creek belga. Bueno, mira, yo te voy a decir algo, Marco. Se nos va a terminar la hora y yo no quiero dejar que la gente te haga preguntas. Ah, bueno, Vamos a tener otra charla en algún otro momento donde vamos a hablar, creo yo, un poco más de todas estas recetas. Nos quedó pendiente el proyecto Barrica impresionante que hiciste aquí en la Argentina, en Occidenta, que tuvimos el honor de estar ahí en el momento de la inauguración de todo eso, que yo no podía creer lo que estaba viendo. Quiero darle el paso a que hagan preguntas, ¿eh? Así que bueno, mientras aparecen las preguntas que Topi va a estar escribiendo o yo voy a estar leyendo, sigamos con este relato en donde me hablabas de que en Perú, en sí, donde vos estás, no se venden la honey y este tipo claro, de por estilos, decirte algo, ¿no? ¿no? Pero en general la cervecería o las cervezas artesanales en Perú son más sencillas. Son como, Ajá, digamos, imagínate Argentina hace unos 10 años tal vez, ¿no? O sea, el mercado es bien chiquito y la gente todas las cervezas son nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, venderles una cerveza con fermentación mixta no la entienden, ¿no? Una cerveza extremadamente amarga tampoco la entienden. Entonces, las cervezas son relativamente más sencillas, las que tengo con Siete Vidas. Sí, de vez en cuando hacemos alguna locurita por ahí, pero no son, digamos, las más vendidas, ¿no? Son ediciones limitadas que sacamos para tener un poco bueno, porque nos gusta sacar cervezas, pero las más vendidas son cervezas relativamente sencillas, básicas, ¿no? Eh, y también en el Perú les gustan las cervezas que tienen alto grado de alcohol. En Argentina no necesariamente, ¿no? Y en Estados Unidos todo lo contrario, hace cervezas de alto grado de alcohol y no las puedes vender, porque la gente acá quiere poder tomar bastante, digamos, bastante vasos, bastante botellas y no emborracharse, ¿no? En el Perú es todo lo contrario, como es caro, ¿Quieren? ves que quieren emborracharse, sino que es Claro, tan cara la cerveza en comparación a la industrial, que claro. dicen, bueno, si voy a pagar esto, que al menos tenga el doble de Me alcohol, ponga ¿no? un toque, Claro, entonces me nuestras entone. cervezas más vendidas son las que tienen sobre 8% de alcohol. Claro, claro, Las demás claro. sobre 10. Mira, estamos teniendo tiempo mientras Topi está anotando. Contame así escuetamente lo que fue la experiencia de esa colaborativa extraordinaria, cuál fue el perfil de la cerveza que hicieron, lo que fue estar con Caraglione ahí, ese loco hermoso. Nosotros estuvimos en las dos cervecerías, en Duckfish y en Concrete, pero sin lugar a dudas Caraglione es Sí, como es un rockstar. es un personaje, ¿sabes? Sí, sí, es increíble, aparte lo bueno que es, ¿no? Lo abierto, lo natural, ¿no? que es, y la gente lo sigue, ¿no? Salíamos a la calle por Wynwood y nos seguían cientos de personas. Es una locura. Tengo videos ahí donde fuimos a un bar a tomar una birra y en el camino se iba juntando gente y todos querían tocar, ¿no? Es un rocker. Era un Es, rockstar. es Pero bueno, la cerveza fue una cerveza que diseñamos entre las tres cervecerías, nos sentamos en noviembre
Marcelo justo coincidió que Marcelo estaba acá para el Festival de Cervezas Añejadas en Barricas de Chicago, que fuimos invitados, Marcelo estaba de vuelta, y bueno, Felicitaciones por sí, eso. sí, una experiencia increíble también. Y bueno, la cerveza es una kettle sour, o sea, es acidificada en la cocina, pero para la acidificación trajimos unas bacterias que vinieron de nuestro proyecto Barricas. Entonces salen de ahí, se juntaron con un cultivo de bacterias de concrete. eh, para la mezcla de granos, eh, Sam trajo un trigo de Delaware, un trigo antiguo, que tiene una coloración rojiza y le da también un cierto color. Trajimos rosa mosqueta argentina, que se puso Ah, en el whirlpool para darle un poco de color y también aromas a flores y a frutos. y un Y toque ácido, ¿no? Porque la rosa claro, mosqueta claro, tiene claro. como esa terminación poquitito Sí, ácida, pero que es perfecta, porque es una claro, combinación entre lo dulce y lo ácido. la acidez principalmente viene de las bacterias, porque sí es una cerveza bien ácida. O sea, es una cosa que hablamos y no quisimos hacerla muy, digamos, ligera. Tomable, claro. Claro, dijimos, no, 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 vamos a hacer una cerveza que la tomes y digas, wow, ¿no? O sea, o te gusta o no te Un gusta. shock, un Claro, claro, shock. te gusta o no te gusta, ¿no? Tiene además miel de abeja de Santa Fe, que fue un quilombo ir a nuestros... Uh, Fuimos a buscarla, es una miel de isla, de las islas del litoral santafesino, una Así miel... que debe tener un sabor especial, Sí, porque sí, viste que sí, la miel se contagia de todo lo que la rodea, las flores, ¿no? claro, claro, flores de cardo, de aromito, ¿no? Bueno, de camalote, ¿no? O sea, flores muy intensas, la miel es casi negra, ¿no? Tiene un color súper oscuro y el sabor es súper intenso. Y eso le da muchos aromas, ¿no? Y después esa miel entra un poquito en Whirlpool y después pusimos mucho en la segunda fermentación. Y también pusimos guayaba de Florida, ¿no? Eso fue lo que aportó Concrete. Así que bueno, la cerveza estaba por lanzarse el viernes 13 de marzo y ese día cerraron la cervecería. No Tenía te todo listo. puedo creer. Estaba con el Bueno, smoking. me imagino que la van a embotellar, hacer algo para que después, Sí, sí, está ¿no? guardada, yo la probé, la llegué a probar, está increíble. Y bueno, está guardada hasta, yo creo que en estos días van a abrir, porque ya están empezando a abrir algunas cosas, entonces ojalá en las siguientes 2 Bueno, semanas. tengo dos preguntitas. Si se corta, volvemos. Bueno, primero, si se corta, quédate por ahí porque te vuelvo a reconectar. Dale. Pero acá tengo dos preguntitas. ¿Están embotellando las cervezas de guarda? Sí, en Occidenta ya tenemos unos 6 o 7 estilos de guarda diferentes. De hecho, hoy hemos hecho un lanzamiento en plena cuarentena. Ajá. Hemos hecho el lanzamiento de nuestra cerveza de aniversario, porque nuestro aniversario lo celebramos todos los mayos, el mes de mayo. Y para este aniversario estamos sacando una cerveza que hicimos o que entró a barricas en mayo del año pasado. Eh, Ajá. Ha tenido 12 meses de guarda y la estamos sacando ahora. Hoy hemos hecho el lanzamiento, es una Maibock, es un estilo alemán, es una cerveza lager. O Ah, sea, no es una cerveza que tradicionalmente tú pensarías en poner en barrica, ¿no? claro, claro. Y es, Bueno, ustedes están empezando, como muchos cerveceros, a hacer delivery en esta situación, así que imagino que el delivery va a incluir todos los estilos de la todos los cartera que estilos, sí, tiene Occidenta, ¿no? sí, Bueno, exacto. eso es Estamos, importante, tienen que ingresar en Occidenta y ahí van a tener toda la información. A ver, ¿qué diferencia de agua hay? Mira qué buena pregunta. El tema de del los agua, puntos donde vos tenés las cervecerías, bueno, y en este caso el insumo propio del lugar, que es el agua, ¿no? claro. ¿Qué diferencia tiene el agua de la que vos podés obtener aquí en Argentina, la que está en Estados Unidos y la de Perú? Pues son completamente diferentes, ¿no? Las tres fuentes de agua, y de hecho el tratamiento que tiene cada agua es diferente. Lo bueno es que no estoy replicando ninguna cerveza, o sea, no tengo que hacer la misma cerveza de Argentina y Perú o la de Menos Perú. mal, si no ahí estarías, bueno, Sí, tendrías que lo puedo hacer, ¿no? empatar De las hecho, cosas, pero ese era mi trabajo antes, ¿no? claro, Justamente. O sea, lo puedo hacer, claro. pero al no ser un factor, tengo la libertad de aprovechar, digamos, los beneficios que tiene cada tipo de agua para hacer las cervezas de la forma como creo que se deben hacer, ¿no? El agua Qué de Santa Fe es súper interesante. blanda,
es un agua comparable al agua de la República Checa, o sea, es muy buena para hacer lagers. Y es buena para todo el resto porque simplemente le añades los minerales que necesitas y listo, ¿no? El agua de Perú es donde estoy, porque como sabes el agua es diferente en cada lugar del mundo, pero donde estoy en ese parque industrial el agua es de pozo, es muy, muy dura, extremadamente dura, así que necesitamos un sistema de ósmosis inversa, que bueno, nos cuesta un montón de dinero y de energía, de electricidad, para filtrar esa agua y que quede básicamente desmineralizada de forma completa, ¿no? Y después ya podemos añadirle cosas, pero sí, es un dolor de cabeza. Y el agua de Florida es un agua intermedia, es un agua también de acuífero, no es un pozo, sino es un acuífero como un río gigante que pasa debajo del sur de Florida, y que es muy alta en sulfatos. Entonces hay algunos tratamientos que se tienen que hacer. A algunas cervezas les viene bien, a otras les tenemos que hacer algún tratamiento. O sea que Argentina te dio Sí, una el agua del esposa litoral. encantadora, una esposa divina, santafesina, con la que tenés 2 hijas adoradas, hermosas, que ahora las vas a nombrar cuando vamos a hacer el brindis final. Quédate con alguna cerveza porque si no, no vas a tener para brindar. Y encima tienen el agua que a vos te facilita realizar la cerveza de la Sí, mejor sí, sí. manera. Así que, Al menos es una de las cosas que no tenemos que preocuparnos mucho en Santa Fe. O sea, tenemos un sistema sencillo, ¿no? Una filtración eh, de, eh, de carbón activado, básicamente para eliminar el cloro y listo. bueno, mira, yo me voy a abrir una cerveza que la teníamos guardada hace bastante tiempo, que tiene que ver con Antares, Ajá. y que es Antares 20 años. Ah, Es wow. de el 2018. ¿eh? Estamos brindando con... Esta es una pasión por la cerveza. Bueno, un Tengo una birrón. anécdota ahí para contarte de Antares también. Bueno, Sí, mira, Marco, acá Topi me está diciendo, nos estamos muy pasando de hora. ver, Ah, mira, bueno. está llorando que le sirva, ¿viste? Vení, agachate y salí en cámara. Vení. Marco, Marco, querido, Salud, salud. estamos muy, muy contentos de que te hayas realmente unido en este desafío que estamos haciendo todos los miércoles. Charlar con vos fue más que interesante, quedaron un montón de temas pendientes que los vamos a tratar porque vamos a volver contigo. Decirte que te queremos, que te agradecemos enormemente a vos y a Marcelo por el apoyo que nos dan en el programa. Eso es, a la hora que estamos viviendo, es una suma extraordinaria, pero sobre todo que la gente que está del otro lado conozca al verdadero Marco Málaga, al que hizo toda esta ruta para llegar a donde está, que nada es fácil, que son desafíos y son decisiones en la vida y mucha fuerza y garra para darle para adelante. Así que bueno, estamos en contacto por Gracias, Ley. Gracias, muchas Sofi. buenas cervezas más, por muchos buenos edificios más que hagas y casas y condominios y toda la locura que hagas, que es realmente maravillosa. Chin chin, Marquito, Chin, chin. un Gracias, Ley. Lo gustazo. que hacen ustedes es Gracias a fantástico todos, realmente. Mm, birrón. Bueno, como Omegan, este es otro birrón de Antares. Seguro, sí. Gracias, en serio, Marquito, placer enorme y quedaron todos los temas pendientes para el próximo encuentro que tengamos contigo. Dale, buenísimo. Cualquier consulta, si la gente que nos está viendo me pueden Sí. escribir directamente, ¿no? A mi Instagram personal, les respondo cualquier consulta que puedan tener también. Me encanta hablar de Genial, cerveza. genial. No, y No sé si ustedes del tanto como otro lado, LGBT. exacto. Del otro lado, sepan que este fin de semana va a salir el programa con todo lo de la Big Brew y demás, pero toda esta charla que tuvimos con Marquito va a estar, además de estar en el vivo, nosotros la podemos poner en YouTube y además la vamos a incluir en la otra semana del programa. Así que, Tremendo. fabuloso. Gracias. Gracias, Hasta gracias. la próxima. Gracias, gente. Gracias a todos, ¿eh? Gracias. Chao, chao.